Después de 35 años construyendo un imperio para mi hijo, él declaró públicamente en su boda que yo no le había dado ni una flor. Esa misma noche decidí que tendría razón. No recibiría absolutamente nada de mí. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Esteban Morales Vega. Tengo 67 años y durante 35 años de mi vida construí ladrillo a ladrillo lo que hoy es una de las empresas constructoras más respetadas de Valencia. Cada madrugada, cada fin de semana sacrificado, cada decisión difícil que tomé, todo lo hice pensando en un solo propósito: dejarle a mi hijo Pablo un futuro sólido, un patrimonio que él pudiera continuar y expandir. El sábado 15 de octubre de 2022 debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. Pablo, mi único hijo, se casaba con Silvia Ortega, una chica encantadora que había conocido durante sus estudios de arquitectura. Yo había llegado al Hotel Las Arenas de Valencia con el corazón henchido de orgullo, vistiendo mi mejor traje, el mismo que había reservado para las ocasiones más especiales. Durante los últimos meses había notado cierta frialdad de Pablo hacia mí, pero lo atribuía a los nervios típicos de la preparación de una boda. Su futuro suegro, Álvaro Ortega, propietario de una cadena de hoteles boutique en la costa de la Sáhara, había insistido en costear toda la celebración. «Es tradición en nuestra familia», había dicho con esa sonrisa que no terminaba de convencerme. Yo había aceptado pensando que era un gesto generoso y que tendría otras oportunidades de demostrar mi cariño paternal. La ceremonia fue hermosa. Ver a Pablo esperando en el altar, elegante y nervioso, me recordó al niño que solía acompañarme a las obras los sábados por la mañana. Fascinado por las grúas y los planos arquitectónicos, Mercedes, mi exesosa, estaba sentada en la primera fila del lado opuesto. Impecable como siempre, aunque nuestro divorcio de hace 8 años había dejado heridas que nunca sanaron completamente. Todo transcurrió con normalidad hasta el momento de los agradecimientos. Durante el banquete, Pablo se levantó con una copa de champán en la mano radiante junto a Silvia. El salón se llenó de expectación mientras comenzaba su discurso. «Queridos familiares y amigos», comenzó con voz firme, «hoy es el día más feliz de mi vida. Quiero agradecer especialmente a una persona que ha hecho posible esta celebración mágica, a mi suegro Álvaro Ortega Mendoza». Hasta ahí todo normal. Sonreí esperando que mencionara también mis años de esfuerzo. Quizás el apartamento de 180.000 euros que había comprado en Castellón como regalo de bodas o simplemente un reconocimiento a los sacrificios que había hecho por él. Álvaro no solo ha costeado esta increíble celebración, continuó Pablo elevando su copa, sino que me ha demostrado lo que significa ser un verdadero padre. Su generosidad, su apoyo incondicional y su sabiduría empresarial han sido mi inspiración. Mientras otros, hizo una pausa que se me clavó como un puñal, mirando brevemente en mi dirección. No han dado ni una flor para esta boda. Álvaro ha abierto su corazón y su hogar para recibirme como a un hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. 150 invitados me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Mercedes bajó la vista claramente avergonzada. Álvaro Ortega parecía tan sorprendido como yo por la crueldad de esas palabras. Por eso, concluyó Pablo levantando su copa aún más alto, brindo por Álvaro Ortega, el hombre que realmente me ha dado todo lo que necesitaba para llegar hasta aquí. Los aplausos resonaron como bofetadas. Algunos invitados aplaudían tibiamente, otros permanecían en silencio,
conscientes de la brutalidad de lo que acababan de presenciar. Yo me quedé paralizado en mi silla, sintiendo como 35 años de sacrificios se desvanecían en una sola frase despectiva. Esa noche, mientras regresaba solo a mi casa en el barrio del Carmen, una sola idea martillaba en mi mente. Si Pablo consideraba que yo no había dado nada por él, entonces efectivamente no recibiría nada de mí. Esa madrugada del domingo no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la voz de Pablo resonando en aquel salón. No han dado ni una flor para esta boda. Las palabras se repetían como un eco tortuoso, cada repetición más dolorosa que la anterior. Me levanté a las 5 de la mañana y caminé hasta mi estudio, ese refugio donde durante décadas había planificado cada proyecto, cada inversión, cada decisión pensando en el futuro de mi hijo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. La primera obra que construí en 1987, el día que fundé Constructora Morales en 1989. Pablo de niño con su casco amarillo visitando las construcciones. Diplomas de reconocimiento del Colegio de Arquitectos de Valencia. Sobre mi escritorio de roble macizo descansaba el álbum que Mercedes había preparado años atrás, documentando meticulosamente la evolución de nuestra empresa familiar. Abrí la primera página y ahí estaba, la fotografía del 23 de marzo de 1987, cuando firmé el préstamo de 120.000 pesetas que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recordé vívidamente aquel día. Pablo tenía apenas 2 años, y Mercedes estaba embarazada de lo que perdimos meses después. Yo trabajaba como aparejador en la empresa de construcción de mi cuñado Roberto, ganando un salario modesto que apenas nos permitía pagar el alquiler de nuestro pequeño piso en Ruzafa. Pero tenía un sueño: crear algo propio, algo que algún día pudiera heredar mi hijo. El banco me había rechazado 3 veces antes de que finalmente el director de la sucursal de Bancaja, don Aurelio Martínez, decidiera apostar por mí. Veo algo especial en sus ojos. Esteban me había dicho, pero tendrá que hipotecar su casa y conseguir 2 avales adicionales. Sin dudarlo, convencí a mis padres, Joaquín y Carmen, para que avalaran el préstamo con su modesta vivienda en Sagunto. Los primeros 5 años fueron brutales. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Mercedes se ocupaba de Pablo prácticamente sola, mientras yo me partía el lomo construyendo chalets unifamiliares en pueblos como Cullera y Xaiba. Recuerdo las noches que llegaba a casa con las manos llenas de callos, el cuerpo molido por el esfuerzo físico, pero con la satisfacción de haber dado un paso más hacia el sueño de construir un patrimonio familiar. En 1994 conseguimos nuestro primer gran contrato, un complejo residencial de 40 viviendas en Gandía. Pablo tenía 9 años y ya mostraba fascinación por los planos arquitectónicos. Los sábados lo llevaba conmigo a supervisar las obras. Le explicaba cómo se leía un proyecto, cómo se calculaban los materiales, cómo se dirigía un equipo de albañiles y electricistas. «Papá, ¿algún día podré dirigir trabajadores como tú?», me preguntó una tarde de julio mientras observábamos cómo instalaban las ventanas del último piso. «Claro que sí, campeón», le respondí acariciando su cabello rubio. «Todo esto será tuyo algún día. Constructora Morales será tu empresa». Durante los siguientes 15 años, el negocio creció de manera exponencial. Expandimos nuestras operaciones hacia Alicante y Castellón, especializándonos en desarrollos turísticos costeros. Para Truchandes, Constructora Morales empleaba a 63 personas y tenía un valor patrimonial estimado en 2.200.000. Oro.
Pablo había estudiado arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, graduándose con matrícula de honor en su proyecto final. Yo asistí orgulloso a su ceremonia de graduación el 20 de junio de 2015, aplaudiendo cuando recibió el premio al mejor expediente académico de su promoción. Esa noche cenamos en el restaurante submarino del Hotel Las Arenas, el mismo lugar donde 7 años después él me humillaría públicamente. «Papá, quiero trabajar contigo», me había dicho aquella noche mientras brindábamos con una botella de Ribera del Duero. «Quiero aprender el negocio desde abajo, conocer cada aspecto de la construcción». Yo había sonreído sintiendo que todas mis décadas de sacrificio finalmente tenían sentido. Pero algo cambió después de que Pablo conociera a Silvia y especialmente a la familia Ortega. Álvaro era un empresario exitoso, propietario de 5 hoteles boutique entre Valencia y Castellón, con un patrimonio estimado en 8 millones de euros. Tenía esa elegancia natural que da el dinero heredado, esa sofisticación que yo, hijo de un soldador de Sagunto, nunca podría poseer completamente. Gradualmente, Pablo comenzó a pasar más tiempo con los Ortega que conmigo. Las cenas familiares se volvieron esporádicas. Nuestras conversaciones sobre el futuro de la empresa se espaciaron y detecté en su mirada algo que me dolía profundamente: cierta vergüenza de sus orígenes humildes. El apartamento de Castellón había sido mi regalo de compromiso cuando Pablo anunció su boda. 180.000 euros, invertidos en un ático de 120 metros, con vistas al Mediterráneo, completamente amueblado y escriturado a su nombre. «Es tu hogar conyugal», le había dicho entregándole las llaves. «El primer patrimonio de la familia que vas a formar. Ahora, sentado en mi estudio con las primeras luces del amanecer, filtrándose por las persianas, comprendía que Pablo nunca había valorado realmente mis esfuerzos. Para él, yo era simplemente el padre trabajador que había cumplido con su obligación básica, mientras Álvaro representaba el éxito glamoroso y la sofisticación social que él aspiraba a alcanzar. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué la carpeta que Fernando Castro, mi abogado, había preparado 2 años atrás. En ella estaban todos los documentos legales de Constructora Morales, incluida la oferta de compra que Desarrollos Levante Saja había presentado en marzo de 1960, 2020 por 3.200.000, y que yo había rechazado, pensando en el futuro de Pablo. Aquella mañana del domingo, mirando esas fotografías que documentaban toda una vida de sacrificios desdeñados, tomé la decisión más difícil, pero más necesaria de mi existencia. A las 7:30 de esa mañana dominical marqué el número de Fernando Castro Díaz, mi abogado de confianza desde hacía 15 años. Fernando había manejado todos los contratos importantes de Constructora Morales, desde las adquisiciones de terrenos hasta los acuerdos laborales más complicados. Sabía que no le molestaría mi llamada temprana. Conocía mi carácter metódico y la importancia que daba a las decisiones empresariales. «Esteban, ¿qué tal la boda de Pablo?», fue lo primero que me preguntó con esa cordialidad característica que había consolidado nuestra amistad profesional durante 1,5 décadas. «Fernando, necesito que me confirmes algo urgente», le dije sin rodeos. «La oferta de Desarrollos Levante S.A. que rechacé en marzo de 2020 sigue vigente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Fernando conocía perfectamente mi historia con Pablo, las expectativas que había depositado en él, los planes de sucesión que habíamos discutido incontables veces en su despacho de la calle Colón. «Esteban, técnicamente sí. El director general Miguel Ángel Soto me comentó hace 3 meses que mantenían su interés por tu empresa.
De hecho, ahora estarían dispuestos a subir la oferta inicial hasta 3.400.000 euros, pero ha pasado algo grave. Le relaté brevemente los acontecimientos de la noche anterior, sin entrar en detalles emocionales, pero dejando claro el nivel de desprecio público que había sufrido. Fernando, que tenía 2 hijos de edad similar a Pablo, comprendió inmediatamente la magnitud del ultraje. Dios mío, Esteban, lo siento muchísimo. Nunca imaginé que Pablo fuera capaz de algo así. ¿Estás seguro de que quieres tomar una decisión tan drástica ahora? Quizás deberías reflexionar unos días, Fernando. Le interrumpí con una firmeza que sorprendió hasta a mí mismo. Llevo 35 años reflexionando sobre el futuro de mi hijo. Anoche él mismo me demostró que ese futuro no me incluye. Quiero que contactes con Desarrollos Levante inmediatamente. También necesito revisar la documentación del apartamento de Castellón. Durante los siguientes 40 minutos, Fernando me confirmó lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar oficialmente. Constructora Morales estaba registrada completamente a mi nombre como propietario único. Pablo nunca había tenido participación legal en la empresa, solo las promesas verbales de herencia que yo había hecho durante años. El apartamento de Castellón, aunque comprado como regalo para Pablo, seguía escriturado a mi nombre por recomendación fiscal del propio Fernando. La documentación está perfecta para una venta inmediata, me explicó. Desarrollos Levante ya realizó la due diligence hace 2 años, así que el proceso se podría acelerar significativamente. También tengo los contactos de 3 agencias inmobiliarias especializadas en propiedades de alto valor en Castellón. Mientras hablaba con Fernando, mi teléfono comenzó a recibir llamadas. La primera fue de Mercedes a las 8:15. Dejé que saltara el buzón de voz. La segunda, 5 minutos después, era de Pablo. También la ignoré. Luego, una tercera llamada de un número que no reconocía, pero que después descubriría que era de Silvia. Esteban, creo que deberías hablar con Pablo antes de tomar decisiones irreversibles, me aconsejó Fernando cuando le mencioné las llamadas perdidas. Puede que esté arrepentido que las palabras de anoche fueran producto del nerviosismo o la presión social. Fernando, ¿tú permitirías que tu hijo te humillara públicamente delante de 150 personas? ¿Aceptarías que desdeñara décadas de sacrificios para halagar a un extraño? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Fernando tenía 2 hijos varones, Alejandro y Rodrigo, y sabía perfectamente que jamás toleraría semejante falta de respeto. Tienes razón, admitió finalmente. Pero ten en cuenta que una vez que firmes la venta, no habrá vuelta atrás. Pablo se quedará sin la empresa y sin el apartamento que consideraba su patrimonio. Exactamente, respondí sin vacilación. Pablo declaró anoche que yo no le había dado nada. Voy a hacer que esa declaración se convierta en realidad. A las 9:30. Fernando me envió por email los contactos que necesitaba. Miguel Ángel Soto, director general de Desarrollos Levante K, y Elena Navarro, directora de la agencia inmobiliaria Mediterráneo Propiedades, especializada en viviendas costeras de lujo. Antes de realizar las primeras llamadas, me duché y me vestí con mi mejor traje de negocios, el mismo que usaba para las negociaciones más importantes. Quería sentirme mentalmente preparado para lo que estaba a punto de desencadenar. La llamada con Miguel Ángel Soto fue sorprendentemente directa. Como empresario experimentado, entendió inmediatamente que mi ofrecimiento era serio y que tenía motivos personales sólidos para acelerar la operación. Don Esteban, nos complace enormemente su reconsideración. Constructora Morales sigue siendo una adquisición estratégica para nosotros.
Podemos reunirnos mañana mismo en nuestras oficinas para revisar los términos actualizados. Elena Navarro mostró igual entusiasmo respecto al apartamento de Castellón. Es una propiedad muy atractiva. Me confirmó después de revisar las fotografías y la documentación que le envié. En el mercado actual, podríamos conseguir entre 190 y 200.000 euros. Tengo varios clientes internacionales interesados en propiedades con esas características. Mientras organizaba estas reuniones, mi teléfono no dejaba de sonar. Pablo había llamado 7 veces Mercedes 4 y había recibido 3 mensajes de WhatsApp de números desconocidos que intuía pertenecían a la familia Ortega. A mediodía, después de confirmar la cita con Desarrollos Levante para el lunes a las 10 de la mañana y la visita de Elena al apartamento para el martes, me permití una copa de brandy Cardenal Mendoza. Era el mismo brandy que había compartido con mi padre Joaquín el día que firmé mi primer contrato importante en 1994. «Papá, donde quiera que estés», murmuré levantando la copa hacia la fotografía donde aparecía conmigo el día de la inauguración de nuestras primeras oficinas. Espero que entiendas que un hombre debe defender su dignidad, aunque eso signifique romper el corazón de su propio hijo. Esa tarde del domingo, mientras el sol se ponía sobre Valencia y mi teléfono seguía sonando insistentemente, supe que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Pablo había elegido su camino la noche anterior. Ahora yo estaba eligiendo el mío. El lunes 17 de octubre amaneció con un cielo despejado y una brisa mediterránea que parecía presagiar cambios definitivos. Me levanté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 30 años, pero esta vez no revisé los informes de obra ni planifiqué las visitas a los proyectos en curso. En lugar de eso, me preparé meticulosamente para la reunión que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida y la de Pablo. Desayuné café solo y tostadas con tomate, exactamente como lo hacía mi padre durante sus años de soldador en los altos hornos de Sagunto. Mientras masticaba lentamente, contemplé por última vez, desde mi perspectiva de propietario, el paisaje que se extendía desde la ventana de mi cocina, las torres de la ciudad de las artes y las ciencias brillando bajo el sol matutino, símbolo de la Valencia moderna que había ayudado a construir ladrillo a ladrillo. Mi teléfono había registrado 18 llamadas perdidas durante la noche. Pablo había insistido con 11 intentos, Mercedes con 4, y había 3 números desconocidos que sospechaba pertenecían al clan Ortega. Los mensajes de WhatsApp se acumulaban sin que yo los abriera. No necesitaba leerlos para imaginar su contenido. Súplicas, reproches, intentos de minimizar la gravedad de lo ocurrido el sábado. A las 9:15, vestido con mi traje azul marino de Adolfo Domínguez y mi corbata de seda italiana, salí hacia las oficinas de Desarrollos Levante S.A., ubicadas en el moderno complejo empresarial de la Avenida de las Cortes Valencianas. Durante el trayecto en mi BMW X3, reflexioné sobre la ironía de la situación. Pablo había estudiado en esa misma avenida en la Universidad Politécnica, financiado completamente por los beneficios de la empresa que ahora yo estaba a punto de vender. Miguel Ángel Soto me recibió en su despacho de la planta de Ciminta con la cortesía profesional que caracteriza a los grandes empresarios. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, perfectamente peinado, traje gris Oxford y una sonrisa que transmitía tanto respeto como ambición comercial. Don Esteban, debo confesarle que su llamada de ayer nos sorprendió gratamente. Constructora Morales ha estado en nuestro radar desde hace años. Su reputación en proyectos residenciales costeros es intachable.
Le expliqué, sin entrar en detalles familiares, que había decidido adelantar mis planes de jubilación y que estaba interesado en cerrar la operación con la mayor rapidez posible. Miguel Ángel, empresario experimentado, intuyó que existían razones personales profundas detrás de mi decisión, pero tuvo la elegancia de no indagar. Nuestros analistas actualizaron la valoración el mes pasado. Me informó mientras desplegaba una carpeta con documentos financieros. Considerando la evolución del mercado inmobiliario valenciano y los contratos en curso de Constructora Morales, nuestra oferta actual asciende a 3.400.000 euros. La cifra era superior a mis expectativas más optimistas. Durante 35 años había construido algo que ahora valía más de lo que jamás había soñado, cuando pedí prestadas aquellas 120.000 pesetas en 1987. Sin embargo, continuó Miguel Ángel, debo advertirle que nuestro interés incluye la continuidad de su equipo directivo actual. Su gerente de producción, Antonio Valero, y su jefa de administración, Carmen Ibáñez, son activos fundamentales para nosotros. Esa información me tranquilizó. Antonio trabajaba conmigo desde 1995 y Carmen desde 1928. Ambos eran como familia para mí, y saber que conservarían sus empleos aliviaba uno de mis mayores temores respecto a las consecuencias de la venta. Naturalmente, añadió, entendemos que existe un proceso de transición. Su hijo Pablo forma parte del equipo directivo, según nuestros informes. Pablo no continuará en la empresa, respondí con una firmeza que sorprendió visiblemente a Miguel Ángel. Su futuro profesional seguirá caminos diferentes. Durante las 2 horas siguientes, revisamos minuciosamente los aspectos técnicos de la operación. El Departamento Legal de Desarrollos Levante había actualizado toda la documentación necesaria, aprovechando el trabajo de due diligence realizado en 2020. Los contratos vigentes, la cartera de clientes, las certificaciones de calidad, todo estaba perfectamente evaluado y valorado. Podríamos firmar el acuerdo preliminar este mismo miércoles, me propuso Miguel Ángel. La firma definitiva ante notario podría realizarse el viernes una vez completados los últimos trámites burocráticos. Mientras negociaba los términos finales, mi teléfono vibraba constantemente. A través de la cristalera del despacho podía ver los mensajes llegando uno tras otro. Pablo había superado las 20 llamadas perdidas, y ahora aparecían también contactos de Silvia y un número que identifiqué como el de Álvaro Ortega. Prefiere que programemos las reuniones con su equipo directivo para informarle sobre el cambio de propiedad. Me preguntó Miguel Ángel hacia el final de nuestra sesión. Prefiero comunicárselo personalmente antes de la firma. Respondí. Son personas que han dedicado décadas de su vida a construir esta empresa conmigo. Merecen escuchar la noticia directamente de mis labios. Salí de las oficinas de Desarrollos Levante con un preacuerdo firmado y una sensación extraña en el pecho. Por un lado, experimentaba la satisfacción del empresario que había conseguido el mejor precio posible por el trabajo de toda su vida. Por otro, sentía el peso devastador de saber que estaba destruyendo las expectativas que Pablo había construido durante años. De regreso a casa, decidí hacer una parada en el restaurante Casa Roberto, donde solía almorzar con mi padre durante mis primeros años como empresario independiente. Pedí paella de verduras y una copa de vino tinto marqués de Riscal, los mismos platos que compartíamos cuando él me aconsejaba sobre las decisiones más difíciles del negocio. Un hombre que no respeta a su padre no merece heredar su trabajo. Recordé que me había dicho una tarde de 1992,
Cuando le conté sobre algunos problemas con un cliente que cuestionaba mi juventud y experiencia. El respeto se gana, pero también se defiende, Esteban. Nunca olvides eso. Mientras comía, contemplé mi teléfono que mostraba ya 26 llamadas perdidas de Pablo. Por primera vez el sábado sentí una punzada de dolor paternal. Era mi hijo, el niño que había llevado en mis hombros por las obras en construcción. El joven que había aplaudido cuando recibió su título universitario. Pero inmediatamente recordé sus palabras del sábado. No han dado ni una flor para esta boda. Esas 7 palabras habían borrado 34 años de amor incondicional y sacrificio constante. Terminé mi almuerzo, pagué la cuenta y regresé a casa para prepararme para la llamada más difícil que tendría que hacer. Contactar con Elena Navarro para acelerar también la venta del apartamento de Castellón. El miércoles 19 de octubre a las 10 en punto de la mañana, entré en la notaría de don Antonio Ramos Peña, ubicada en la emblemática plaza del Ayuntamiento de Valencia. Llevaba conmigo una carpeta de cuero marrón que contenía todos los documentos necesarios para formalizar la operación más importante y dolorosa de mi vida empresarial. Antonio Ramos había sido el notario de confianza de mi familia durante los últimos 20 años. Había tramitado la escrituración de mi vivienda actual, los testamentos de mis padres, mi divorcio con Mercedes y docenas de operaciones comerciales relacionadas con constructora. Morales, su discreción profesional y su trato cercano habían consolidado una relación que trascendía lo meramente comercial. Don Esteban, buenos días. Me saludó con esa solemnidad característica de quienes manejan documentos que cambian vidas. Debo confesar que cuando recibí la documentación de esta operación, me sorprendió considerablemente. ¿Está completamente seguro de esta decisión? Completamente seguro, don Antonio, respondí mientras tomaba asiento en el sillón de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. Y necesito que el proceso se complete con la máxima rapidez posible. Miguel Ángel Soto llegó acompañado de 2 asesores legales de Desarrollos Levante S.A. y el director financiero de la empresa, un hombre llamado Jaime Torreosa, que había revisado meticulosamente todos los aspectos económicos de la adquisición. La formalidad del encuentro contrastaba dramáticamente con la naturaleza emocional de mi decisión. Durante los 40 minutos que duró la lectura de la escritura de compraventa, mi teléfono permaneció en silencio por primera vez en 3 días. Pablo había dejado de llamar después de acumular 31 llamadas perdidas, pero había comenzado a enviar mensajes de texto desesperados que yo podía leer parcialmente en la pantalla de bloqueo. Papá, por favor, necesito hablar contigo urgentemente, decía uno de los mensajes que alcancé a leer. No puedo creer que hagas esto sin hablar conmigo primero, afirmaba otro. Silvia está devastada. Toda la familia está preocupada, continuaba un tercero. Mientras don Antonio leía las cláusulas del contrato con su voz pausada y ceremonial, yo reflexionaba sobre la ironía de la situación. Durante años, Pablo había mostrado escaso interés por los aspectos legales y administrativos de Constructora Morales. Cuando yo intentaba explicarle detalles sobre contratos, márgenes de beneficio o estrategias de expansión, él cambiaba de tema o encontraba excusas para ausentarse. Ahora, cuando ya era demasiado tarde, de repente le importaba el futuro de la empresa. La operación se formaliza por la cantidad total de 3.400.000, anunció don Antonio. 2 millones se abonarán mediante transferencia bancaria inmediata.
y el 1.400.000 restante se pagará en 2 plazos semestrales con un interés del 3% anual. Las condiciones de pago me parecían más que razonables. La transferencia inmediata me proporcionaría liquidez suficiente para ejecutar mis planes, mientras que los pagos diferidos me garantizarían ingresos regulares durante los próximos años. Miguel Ángel Soto firmó en representación de Desarrollos Levante, con la satisfacción evidente de quien ha cerrado una adquisición estratégica excelente. Yo estampé mi firma sintiendo una mezcla extraña de liberación y melancolía. Con esa rúbrica concluía oficialmente una etapa de 35 años, dedicados a construir un patrimonio que mi hijo había desdeñado públicamente. Don Esteban, me dijo Miguel Ángel mientras nos estrechábamos la mano tras la ceremonia. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Espero que disfrute plenamente de su merecida jubilación. Gracias, Miguel Ángel. Estoy seguro de que Constructora Morales estará en excelentes manos. Después de la formalización notarial, me dirigí directamente hacia Castellón para encontrarme con Elena Navarro y ultimar la venta del apartamento. El trayecto de 1 hora por la autopista A7 me permitió procesar emocionalmente lo que acababa de suceder. Cada kilómetro que avanzaba me alejaba simbólicamente de la vida que había construido pensando en Pablo, y me acercaba hacia un futuro incierto, pero autónomo. Elena me esperaba en el apartamento, acompañada de una pareja de compradores británicos, James y Margaret Thompson, ambos jubilados que buscaban una segunda residencia en la costa mediterránea española. El ático de 120 pies con terraza panorámica y vistas al mar había despertado inmediatamente su interés. «Es exactamente lo que estábamos buscando», comentó Margaret mientras admiraba el salón principal con sus ventanales de suelo a techo. «La decoración es impecable y la ubicación es perfecta». James, un antiguo ingeniero naval de Portsmouth, mostró especial interés por los aspectos técnicos de la construcción. «La calidad de los materiales es excepcional», me comentó. «Se nota que fue diseñado por alguien que entiende de construcción». «Dediqué especial atención a cada detalle», le respondí. «Este apartamento iba a ser el hogar de mi hijo recién casado». Elena captó inmediatamente la tristeza en mi voz y tuvo la sensibilidad de no indagar más sobre mis motivos personales para la venta. La negociación se desarrolló de manera fluida y profesional. Los Thompson ofrecieron 195.000 euros, una cantidad que superaba mis expectativas iniciales. Elena había preparado toda la documentación necesaria, incluyendo las certificaciones energéticas y los informes técnicos requeridos para compradores extranjeros. «Podemos firmar la escritura de compraventa el próximo lunes», me propuso Elena. «Mis clientes tienen la financiación aprobada por su banco británico y pueden transferir el dinero inmediatamente». Mientras firmaba el preacuerdo de venta, recibí una llamada que decidí atender. Era Silvia, mi nuera, que hablaba con una voz entrecortada por las lágrimas. «Don Esteban, por favor, no puede hacer esto. Pablo está destrozado. No ha comido en 2 días. La familia entera está preocupada. ¿No podríamos hablar todos juntos y resolver esta situación?» Su sinceridad me conmovió, pero mi decisión ya estaba tomada. «Silvia, aprecio mucho tu llamada». Pero las palabras de Pablo el sábado traspasaron una línea que no se puede deshacer. Durante 34 años fui su padre incondicional. El sábado él decidió que ya no me necesitaba. Pero don Esteban, Pablo estaba nervioso. La presión de la boda, las expectativas sociales, no midió sus palabras. Está genuinamente arrepentido. «El arrepentimiento llega demasiado tarde, Silvia».
Un hombre que humilla públicamente a su padre delante de 150 personas no merece heredar el trabajo de toda su vida. Terminé la llamada con el corazón encogido, pero con la convicción intacta. Esa noche, en la soledad de mi casa, contemplé las fotografías familiares que adornaban el salón y supe que había cruzado definitivamente el punto de no retorno. El jueves por la tarde, mientras organizaba en mi estudio los documentos bancarios de las transacciones recién completadas, escuché el rugido familiar del motor de un Audi A4 deteniéndose bruscamente frente a mi casa. Reconocí inmediatamente el sonido. Era el coche que yo mismo había regalado a Pablo por su cumpleaños, financiado con las ganancias de un complejo residencial que habíamos construido en Denia. No necesité asomarme a la ventana para saber lo que estaba a punto de suceder. Los pasos apresurados subiendo las escaleras de entrada, seguidos de golpes insistentes en mi puerta principal, confirmaron mis expectativas. «Papá, abre la puerta. Sé que estás ahí», gritaba Pablo con una voz que mezclaba desesperación y cólera. «Tenemos que hablar inmediatamente». Durante unos segundos consideré la posibilidad de no abrir, pero sabía que esta confrontación era inevitable y posponerla solo prolongaría la agonía para ambos. Respiré profundamente, me alicé la camisa y caminé hacia la entrada. Cuando abrí la puerta, la imagen que encontré me impactó profundamente. Pablo tenía ojeras marcadas, la barba sin afeitar, el cabello despeinado y llevaba la misma ropa arrugada que había usado el día anterior. Junto a él estaba Silvia, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y una expresión de súplica que me partió el corazón. «Papá, ¿qué demonios has hecho?», fue lo primero que salió de su boca mientras irrumpía en el recibidor sin esperar mi invitación. Antonio Valero me llamó hace una hora diciéndome que Constructora Morales ya no es nuestra. «Es verdad que vendiste la empresa». «Buenos días, Pablo». «Buenos días, Silvia», respondí con una calma deliberada. Efectivamente, ayer formalicé la venta de Constructora Morales a Desarrollos Levante S.A. por 400.000. Pablo se quedó paralizado como si hubiera recibido una bofetada. Silvia se llevó las manos a la boca, ahogando un gemido de incredulidad. Pero esa empresa era mía», balbuceó Pablo. «Durante años me dijiste que la heredaría, que era mi futuro, que habías trabajado toda tu vida para construir mi patrimonio». «Exactamente», respondí manteniendo un tono sereno, pero firme. «Durante 34 años trabajé pensando en tu futuro, hasta que el sábado pasado, delante de 150 invitados, tú mismo declaraste públicamente que yo no te había dado ni una flor. Por el amor de Dios, papá, fueron solo palabras». Estaba nervioso. Quería quedar bien con la familia de Silvia. No pensé en las consecuencias de lo que decía. Las palabras tienen consecuencias, Pablo, especialmente cuando se pronuncian para humillar a la persona que ha sacrificado toda su vida por ti. «Silvia», intentó mediar con una voz temblorosa. «Don Esteban, Pablo ha estado 3 días sin dormir, arrepentido de lo que dijo. Ha llorado como no lo había visto nunca. Por favor, tiene que haber alguna manera de resolver esto. Silvia, aprecio tu intención, pero esto trasciende las disculpas. Tu marido tomó una decisión consciente de desprestigiarme públicamente para enaltecer a tu padre. Ahora yo he tomado la decisión consciente de confirmar sus palabras. Efectivamente, no le he dado nada, porque ya no hay nada que darle». Pablo comenzó a caminar de un lado a otro del salón como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación que recordaba dolorosamente al niño que solía consolar cuando tenía pesadillas. «Esto es una locura», exclamó súbitamente.
No puedes destruir el trabajo de toda una vida por unas palabras pronunciadas en un momento de tensión. No estoy destruyendo nada, Pablo. Al contrario, Constructora Morales continuará prosperando bajo nueva dirección. Antonio y Carmen conservan sus empleos. Los clientes seguirán recibiendo el mismo servicio de calidad. La única diferencia es que tú ya no formas parte de la ecuación. ¿Y qué se supone que voy a hacer ahora?, preguntó con una voz quebrada. ¿Cómo voy a mantener a Silvia? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca del apartamento que me prometiste? Respecto al apartamento, interrumpí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. También lo vendí ayer. Los nuevos propietarios, una encantadora pareja británica, toman posesión el lunes próximo. El silencio que siguió fue sepulcral. Pablo se dejó caer en el sofá con la mirada perdida, mientras Silvia se cubría el rostro con las manos. «No, no puede ser verdad», murmuró Pablo. «El apartamento también era nuestro. Íbamos a vivir allí a formar una familia. El apartamento estaba escriturado a mi nombre, Pablo, igual que la empresa. Eran regalos que pensaba hacerte cuando demostraras valorar realmente los sacrificios que había hecho por ti. El sábado me demostraste que eso jamás sucedería». Silvia levantó la cabeza con las mejillas surcadas por las lágrimas. «Don Esteban, entiendo su dolor, pero Pablo es su hijo. Los hijos cometen errores. Dicen cosas de las que se arrepienten. No puede perdonar un momento de inmadurez. Silvia, tu marido tiene 34 años. No es un adolescente impulsivo. Es un arquitecto graduado con matrícula de honor que tomó la decisión consciente de humillarme para impresionar a tu familia. Esa no fue inmadurez, fue crueldad calculada». Pablo alzó la vista con los ojos inyectados en sangre. «Papá, te lo suplico, dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Me disculparé públicamente. Reconoceré mi error delante de quien quieras. Pero por favor destruyas nuestro futuro por un momento de estupidez. Pablo, el futuro se construye día a día con respeto, gratitud y reconocimiento. Durante años esperé que me demostrarás esos valores. En lugar de eso, elegiste la ostentación de tu suegro sobre el sacrificio silencioso de tu padre. Ahora tendrás que construir tu propio futuro, tal como yo construí el mío cuando tenía tu edad. Me dirigí hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Creo que esta conversación ha terminado. Os deseo suerte en vuestros nuevos proyectos de vida». Pablo se levantó tambaleándose con una expresión de incredulidad absoluta. «No puedo creer que seas capaz de esto. Después de todo lo que hemos compartido. Después de toda una vida juntos. Después de toda una vida juntos». Le interrumpí. «Tú decidiste que yo no valía ni una flor de reconocimiento. Ahora vivirás las consecuencias de esa decisión». Pablo y Silvia salieron de mi casa en silencio, derrotados y conmocionados. Desde la ventana los vi subir al Audi con movimientos lentos como sonámbulos. Antes de arrancar, Pablo se giró hacia mi casa y nuestras miradas se cruzaron por última vez. En sus ojos leí una mezcla de dolor, incredulidad y algo que me estremeció, el reconocimiento final de que había subestimado gravemente las consecuencias de sus actos. Esa noche, sentado en mi estudio con una copa de brandy, contemplé las fotografías que documentaban 34 años de paternidad, y por primera vez desde el sábado permití que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. El viernes por la mañana apenas había terminado de desayunar cuando escuché el característico taconeo de zapatos, de tacón alto subiendo apresuradamente las escaleras de mi entrada. Reconocí inmediatamente ese sonido. Mercedes siempre había tenido la costumbre de caminar con pasos firmes y decididos cuando estaba enfurecida, especialmente durante los últimos años de nuestro matrimonio.
Los golpes en la puerta fueron secos, autoritarios, exactamente como los recordaba de nuestras discusiones más intensas antes del divorcio. Cuando abrí, me encontré con una Mercedes impecablemente vestida, con un traje sastre color beige, el cabello perfectamente peinado en su habitual bob corto y una expresión de furia contenida que conocía demasiado bien. Esteban Morales Vega pronunció mi nombre completo como solía hacer cuando quería subrayar la gravedad de una situación. ¿Se puede saber qué diablos te ha pasado por la cabeza? Buenos días, Mercedes. Me imagino que vienes por el tema de Pablo. Por supuesto que vengo por Pablo, exclamó mientras se adentraba en mi salón sin esperar invitación. Mi hijo está destrozado. Silvia no para de llorar. Y tú has perdido completamente la cordura. ¿Cómo se te ocurre vender la empresa y el apartamento sin consultar con la familia? Mercedes, por si se te ha olvidado, llevamos divorciados 8 años. Yo no tengo que consultar mis decisiones empresariales con nadie, y mucho menos contigo. Se giró hacia mí con esa mirada desafiante que también conocía, la misma que había precedido a nuestras peleas más memorables durante los últimos años de convivencia. Esa empresa la construiste pensando en Pablo. Durante décadas hablabas de la herencia familiar, del patrimonio que le dejarías, y ahora lo tiras todo por la borda por unas palabras pronunciadas en un momento de nerviosismo. Unas palabras. Repetí con incredulidad, Mercedes. Tu hijo me humilló públicamente delante de 150 personas, declarando que yo no le había dado ni una flor mientras elogiaba extensamente a su suegro. ¿Tú permitirías que alguien te faltara el respeto de esa manera? Mercedes se dejó caer en el sofá, el mismo donde habíamos compartido tantas noches viendo televisión durante nuestros años de matrimonio. Suspiró profundamente. Esteban, conozco a Pablo mejor que nadie. Sé que puede ser inmaduro, que a veces dice cosas sin pensar, especialmente cuando está bajo presión social. Pero es nuestro hijo. Los padres perdonamos, educamos, corregimos. No destruimos el futuro de nuestros hijos por un error. ¿Un error?, murmuré mientras me servía un café. Mercedes, ¿recuerdas cuando Pablo tenía 12 años y rompió accidentalmente el jarrón que había heredado de tu abuela? ¿Recuerdas cómo vino llorando a pedirte perdón? ¿Cómo reconoció inmediatamente su error? Sí, lo recuerdo. Eso fue un error de niño, Mercedes. Lo del sábado fue una decisión consciente de un hombre de 34 años que eligió humillar a su padre para impresionar a una familia que considera superior a la suya. Mercedes permaneció en silencio durante unos segundos, procesando mis palabras. Luego levantó la vista con una expresión que mezclaba tristeza y frustración. ¿Y qué pasa conmigo, Esteban? Yo también sacrifiqué años de mi vida para que construyeras esa empresa. Dejé mi carrera como maestra para ocuparme de Pablo mientras tú trabajabas 18 horas al día. No merezco opinar sobre el destino del patrimonio familiar. Su comentario despertó viejos resentimientos que había intentado enterrar desde nuestro divorcio. Mercedes, tú dejaste de ser parte de mi proyecto de vida cuando decidiste que preferías la comodidad económica que te ofrecía tu relación con Gonzalo Herrera antes que luchar junto a mí por nuestro matrimonio. El nombre de Gonzalo, su actual pareja, un próspero concesionario de automóviles de lujo, cayó entre nosotros como una bomba. Mercedes se sonrojó visiblemente. Sabía que yo conocía perfectamente las circunstancias de nuestro divorcio. Eso es un golpe bajo, Esteban. Mi relación con Gonzalo comenzó después de nuestra separación. Técnicamente después, puntualicé. Pero emocionalmente, Mercedes, tú ya habías elegido mucho antes entre el sacrificio de construir algo juntos y la facilidad de quien ya lo tenía todo resuelto. Se levantó del sofá, claramente incómoda por el derrotero que había tomado la conversación.
No voy a discutir contigo sobre el pasado. Estoy aquí por Pablo, por mi hijo, que está sufriendo las consecuencias de tu orgullo herido. Mi orgullo herido, repetí elevando la voz por primera vez en toda la conversación. Mercedes, ¿sabes cuántas veces durante nuestro matrimonio me quejé de que Pablo no valoraba mis esfuerzos? ¿Recuerdas las cenas familiares donde yo intentaba explicarle los desafíos del negocio y él cambiaba de tema para hablar de sus amigos universitarios o sus planes de ocio? Era joven, Esteban. Los jóvenes no entienden el valor del trabajo hasta que tienen que enfrentarse al mundo laboral. Pues ya es hora de que se enfrente al mundo laboral. Mercedes. Durante 34 años fue mi responsabilidad educarlo, alimentarlo, financiar sus estudios, crear un futuro para él. Esa responsabilidad terminó el sábado, cuando él mismo declaró que yo no le había aportado nada a su vida. Mercedes se acercó a la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde Pablo había jugado durante su infancia, y permaneció contemplándolo en silencio durante varios minutos. ¿Sabes qué me duele más, Esteban? Me dijo finalmente sin girarse, que en el fondo tienes razón. Pablo se ha vuelto caprichoso, ingrato, demasiado acostumbrado a que todo le llegue sin esfuerzo. Gonzalo y yo hemos contribuido a esa actitud, mimándolo excesivamente, dándole todo lo que pedía, sin exigirle nada a cambio. Su admisión me sorprendió. Era la primera vez en años que Mercedes reconocía abiertamente un error en la educación de Pablo. Pero Esteban continuó girándose hacia mí con lágrimas en los ojos. Es nuestro hijo, independientemente de sus errores, de su inmadurez, de su ingratitud. ¿No crees que merece una segunda oportunidad? Mercedes, las segundas oportunidades se ganan con arrepentimiento genuino, no con lágrimas desesperadas por haber perdido una herencia. Pablo no está arrepentido de haberme faltado el respeto. Está desesperado por haber perdido su futuro económico. Esa es la diferencia. Mercedes se dirigió hacia la puerta con pasos lentos, derrotada. Espero que algún día no te arrepientas de esta decisión, Esteban. Los hijos pueden ser ingratos, pero siguen siendo nuestros hijos para siempre. Y los padres pueden ser pacientes, respondí acompañándola hasta la entrada. Pero también tienen derecho a defender su dignidad cuando es necesario. Después de que Mercedes se marchara, me quedé contemplando el jardín donde Pablo había aprendido a caminar, donde habíamos jugado al fútbol los domingos, donde había celebrado sus primeros cumpleaños. Por primera vez desde el sábado me permití cuestionar si realmente estaba haciendo lo correcto, o si mi orgullo herido me estaba llevando a una decisión que lamentaría para siempre. El sábado por la noche, exactamente una semana después de la boda, que había cambiado para siempre el rumbo de nuestras vidas, mi teléfono sonó con un número que reconocí inmediatamente. Era Álvaro Ortega Mendoza, mi consuegro. El hombre que sin saberlo había sido el catalizador de esta tragedia familiar. Había estado esperando su llamada desde hacía días. Como empresario experimentado, Álvaro seguramente habría analizado la situación desde todos los ángulos posibles antes de tomar la iniciativa de contactarme. Su reputación en el sector hotelero se basaba tanto en su habilidad negociadora como en su capacidad para resolver conflictos complejos. Esteban, buenas noches. Su voz sonaba cansada, cargada de una preocupación genuina que no intentaba disimular. Espero que no te moleste mi llamada a esta hora. Silvia me pidió que hablara contigo. La situación se ha vuelto insostenible. Álvaro, no me molesta en absoluto. De hecho, esperaba tu contacto. Esteban, debo ser completamente honesto contigo. Cuando Pablo pronunció esas palabras durante su discurso, yo mismo me sentí incómodo.
No esperaba que mencionara mi contribución económica de esa manera, y mucho menos que lo hiciera despreciando tu papel como su padre. Su franqueza me sorprendió gratamente. Durante los meses previos a la boda, mis interacciones con Álvaro habían sido cordiales, pero superficiales, limitadas principalmente a conversaciones sobre logística matrimonial y presentaciones familiares de cortesía. Te agradezco esa sinceridad, Álvaro. Significa mucho para mí saber que comprendes la gravedad de lo que sucedió. Esteban, tengo 2 hijos varones, Roberto de 29 años y Alejandro de 26. Te puedo asegurar que si cualquiera de ellos me faltara el respeto públicamente de esa manera, las consecuencias serían severas. Entiendo perfectamente tu reacción. Durante los siguientes minutos, Álvaro me explicó cómo había evolucionado la situación desde mi perspectiva como observador externo. Pablo había pasado los últimos días en un estado de shock absoluto, alternando entre la ira y la desesperación. Silvia había intentado mantener la cordura, pero la presión de la situación estaba afectando gravemente su salud emocional. Sin embargo, Esteban, continuó Álvaro, mi experiencia empresarial me ha enseñado que incluso en las crisis más profundas siempre existe una posibilidad de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. ¿Estarías dispuesto a considerar algún tipo de compensación económica que te permitiera reconsiderar tu decisión? La pregunta era predecible, pero su formulación demostraba el tacto de un negociador experimentado. Álvaro no estaba intentando comprar mi perdón. Estaba explorando alternativas que pudieran restaurar el equilibrio familiar. Álvaro, aprecio enormemente tu intención y respeto tu posición como padre de Silvia. Pero esta situación trasciende completamente cualquier consideración económica. No se trata de dinero, se trata de respeto, dignidad y reconocimiento filial. Lo entiendo perfectamente, Esteban, pero permíteme plantearte una perspectiva diferente. Pablo cometió un error gravísimo. No lo discuto, pero ¿no crees que las consecuencias que ya está sufriendo son proporcionadas al daño causado? Ha perdido su trabajo, su futuro económico, su vivienda. Está pagando un precio muy alto por unas palabras pronunciadas sin reflexión. Álvaro, durante 34 años fui el padre que se levantaba antes del amanecer para construir el futuro de Pablo. Fui el padre que sacrificó vacaciones familiares para reinvertir las ganancias en la empresa. Fui el padre que financió completamente sus estudios universitarios, sus viajes, sus caprichos juveniles. Y el sábado pasado, delante de toda vuestra familia y nuestros amigos, Pablo declaró que yo no le había dado ni una flor. Esteban, comprendo tu dolor. No, Álvaro, no lo comprendes completamente. Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Tú tienes el privilegio de ser el suegro admirado, el empresario exitoso que financia bodas espectaculares. Yo tuve la responsabilidad de ser el padre que construía silenciosamente un patrimonio, mientras otros disfrutaban de la gloria del reconocimiento público. Álvaro permaneció en silencio durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz había adquirido un matiz diferente, más reflexivo. Tienes razón, Esteban. Mi posición en esta historia ha sido cómoda. Pablo me elogió porque yo puse dinero sobre la mesa de manera visible y espectacular. Tú pusiste décadas de trabajo silencioso que nadie ve, que nadie aplaude, pero que es infinitamente más valioso. Exactamente. Y cuando un hijo no es capaz de reconocer esa diferencia, cuando prefiere la ostentación sobre el sacrificio, entonces ese hijo necesita aprender el valor real de las cosas empezando desde cero. Pero Esteban, no existe ninguna posibilidad de que reconsideres tu posición. Silvia está devastada. Pablo está, bueno,
está completamente destrozado y yo me siento parcialmente responsable de esta situación. Álvaro, tú no tienes ninguna responsabilidad en esto. Tu generosidad al costear la boda fue un gesto noble. El problema no fue tu contribución. El problema fue la incapacidad de Pablo para agradecer simultáneamente tu aporte y mis décadas de sacrificio. Entonces, no hay nada que pueda hacer para ayudar a resolver esta crisis familiar. Hay algo que puedes hacer, Álvaro, pero no por mí. Puedes ayudar a Pablo a entender que los errores tienen consecuencias, que el respeto se gana y se mantiene día a día, y que el mundo laboral no perdona la falta de humildad y gratitud. ¿Te refieres a que no debería ofrecerle un trabajo en mis empresas? Me refiero exactamente a eso. Pablo necesita enfrentarse a la realidad del mercado laboral. Necesita aprender el valor del esfuerzo sin la protección de conexiones familiares. Solo así podrá desarrollar la madurez y la humildad que le han faltado durante estos años. Álvaro suspiró profundamente. Es una lección muy dura, Esteban. Las lecciones más importantes de la vida suelen ser las más duras, Álvaro. Pero son también las más necesarias. Entiendo tu posición y debo confesarte que la respeto como padre y como empresario. Admiro la coherencia de tu decisión, aunque me duela por las consecuencias familiares. Gracias por esa comprensión, Álvaro. Significa mucho para mí saber que alguien entiende que esto no es crueldad paternal, es educación tardía necesaria. Terminamos la conversación con una cordialidad que había estado ausente en todas mis interacciones familiares desde la boda. Álvaro había demostrado la madurez emocional y la perspectiva empresarial que, lamentablemente, Pablo aún no había desarrollado. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente, sabiendo que había encontrado en mi consuegro no un aliado para mi posición, pero sí alguien que comprendía la legitimidad de mis razones. El martes 15 de noviembre, exactamente un mes después de que mi vida cambiara para siempre, me encontraba en la terraza del Hotel Villapadierna de Marbella, contemplando el Mediterráneo mientras saboreaba un café cortado y revisaba los folletos de diversas agencias inmobiliarias locales. La Costa del Sol había sido siempre mi destino soñado para la jubilación yajora. Con la libertad económica que me proporcionaban los 3.400.000 euros de la venta, podía materializar ese sueño sin prisa ni presiones externas. Durante esas 4 semanas había vivido una transformación personal que jamás hubiera imaginado posible. Los primeros días después de las ventas habían sido los más difíciles emocionalmente. La soledad de mi casa en Valencia, cargada de recuerdos familiares, se había vuelto asfixiante. Cada fotografía, cada objeto, cada rincón me recordaba los años de ilusiones compartidas que ahora yacían destrozadas. Pero gradualmente, algo extraordinario había comenzado a suceder. Por primera vez en décadas, mis días no estaban estructurados alrededor de las responsabilidades empresariales, las preocupaciones sobre el futuro de Pablo o las expectativas familiares que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo. Era simplemente Esteban Morales Vega, un hombre de 67 años con recursos económicos suficientes para diseñar completamente su propia existencia. Mi teléfono, que durante la primera semana había sido un instrumento de tortura con decenas de llamadas y mensajes desesperados, ahora mostraba una comunicación diferente. Pablo seguía enviando mensajes regularmente, pero el tono había evolucionado desde la desesperación inicial hacia algo más profundo y reflexivo. Papá, llevo 2 semanas buscando trabajo. Cada entrevista me hace entender mejor lo que tú construiste durante todos estos años. Había escrito en un mensaje del día anterior: he visitado 5 empresas constructoras.
Ninguna me ofrece ni la 10ª parte de las oportunidades que tenía contigo. Empiezo a comprender lo que perdí. Decía otro mensaje de la semana pasada. Silvia también había comenzado a escribirme ocasionalmente, con una perspectiva que demostraba mayor madurez que la que había mostrado su esposo durante años. Don Esteban, Pablo está cambiando. La adversidad le está enseñando lecciones que nosotros no supimos darle. Sé que mis palabras no pueden reparar el daño causado, pero quiero que sepa que ahora comprendo mejor sus razones. Mientras leía estos mensajes en la terraza del hotel, reflexionaba sobre la ironía de la situación. Pablo estaba aprendiendo mi valor precisamente porque ya no lo tenía disponible. La escasez le estaba enseñando lo que la abundancia había ocultado durante décadas. Esa tarde tenía cita con Carmen Ruiz, una agente inmobiliaria especializada en propiedades de lujo en la zona de Nueva Andalucía. Carmen me había mostrado durante los últimos días varias opciones que se ajustaban a mis criterios. Chalets independientes con jardín privado, vistas al mar y suficiente espacio para establecer un despacho desde donde manejar mis inversiones futuras. Don Esteban, me había dicho Carmen durante nuestra primera reunión. Con su presupuesto disponible, podemos encontrar exactamente lo que busca. La zona de las Brisas tiene propiedades excepcionales, muchas de ellas pertenecientes a empresarios jubilados que han elegido Marbella para sus años dorados. La perspectiva de vivir en un entorno donde otros hombres de mi edad y trayectoria habían tomado decisiones similares me resultaba tranquilizadora. No sería el único expatriado valenciano que había decidido cambiar radicalmente su vida después de los 60 años. Durante mis exploraciones por Marbella, había conocido a Ricardo Montero, un antiguo industrial textil de Barcelona, que había vendido su empresa 5 años atrás, después de un conflicto similar con sus herederos. Ricardo se había establecido en un magnífico chalet en el Rosario, y había desarrollado una nueva pasión por la navegación deportiva. Esteban me había comentado durante un almuerzo en Puerto Banús. Los primeros meses fueron duros emocionalmente. Cuestionas constantemente si tomaste la decisión correcta, pero gradualmente descubres que la vida tiene etapas y que aferrarse demasiado tiempo a una etapa puede impedirte disfrutar de la siguiente. Ricardo tenía 2 hijos que habían reaccionado inicialmente con hostilidad hacia su decisión de vender la empresa familiar, pero que con el tiempo habían desarrollado sus propias carreras profesionales independientes. El año pasado, continuó Ricardo, mi hijo mayor, que ahora dirige una consultoría de marketing digital, me confesó que mi decisión había sido la mejor lección empresarial de su vida. Tuvo que aprender a construir su propio éxito sin la red de seguridad familiar. Esas conversaciones me proporcionaban una perspectiva valiosa sobre las posibles evoluciones futuras de mi relación con Pablo. Quizás con el tiempo suficiente, él también podría desarrollar la madurez necesaria para comprender mis razones. Esa noche, desde mi suite en el hotel, decidí responder por primera vez a uno de los mensajes de Pablo. No quería mantener un silencio absoluto que pudiera interpretarse como crueldad innecesaria, pero tampoco deseaba transmitir que mi posición fundamental había cambiado. Pablo, he leído tus mensajes. Me alegra saber que estás enfrentando el mundo laboral con seriedad. Esa experiencia te enseñará lecciones que yo no pude transmitirte durante todos estos años. Aprovecha esta oportunidad para desarrollar la humildad y la gratitud, que son esenciales para cualquier éxito duradero. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Papá, ¿hay alguna posibilidad de que nos veamos? Necesito hablar contigo. He comprendido cosas que antes no veía. Leí su mensaje varias veces antes de responder. Una parte de mi corazón paternal anhelaba ese reencuentro.
pero mi razón me advertía sobre la posibilidad de que fuera otro intento de manipulación emocional para recuperar su situación económica anterior. Pablo, aprecio tu mensaje. Cuando sientas que realmente has interiorizado las lecciones que la vida te está enseñando, cuando hayas demostrado durante un tiempo suficiente que puedes construir tu propio camino sin depender de herencias o conexiones familiares, entonces podremos considerar una conversación. No era un rechazo absoluto, pero tampoco era una invitación inmediata. Era exactamente lo que mi corazón y mi razón podían aceptar en ese momento. Una puerta entreabierta que requería un esfuerzo genuino por parte de Pablo para ser atravesada. Esa madrugada, escuchando el sonido de las olas mediterráneas desde mi balcón, supe que había encontrado no solo un nuevo hogar geográfico, sino también una nueva perspectiva vital que me permitía ser simultáneamente un padre responsable y un hombre con derecho a su propia dignidad. El sábado 18 de febrero de 2023, 4 meses después de mi mudanza definitiva a Marbella, estaba podando los rosales de mi nuevo jardín cuando escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la verja de mi chalet en Las Brisas. Era una mañana espléndida de invierno andaluz, con esa luz dorada que había aprendido a apreciar durante mis meses de nueva vida en la Costa del Sol. No esperaba visitas. Mi rutina de jubilado había adquirido un ritmo placentero y predecible. Desayunos en la terraza leyendo El País, caminatas matutinas por el puerto deportivo, tardes de lectura en mi biblioteca recién organizada y cenas ocasionales con Ricardo Montero y otros empresarios jubilados que habían elegido Marbella como refugio de sus años dorados. Cuando me acerqué a la verja, reconocí inmediatamente la silueta familiar al volante de un modesto Seat León blanco, que claramente había visto mejores días. Era Pablo, pero su aspecto había cambiado drásticamente desde nuestra última y devastadora confrontación en Valencia. Llevaba vaqueros desgastados, una camisa de trabajo azul marino, y tenía las manos visiblemente callosas apoyadas sobre el volante. Su cabello, antes siempre impecablemente peinado, mostraba las marcas del trabajo físico y la preocupación. Pero lo que más me impactó fue la expresión de su rostro. Había perdido esa arrogancia juvenil que había caracterizado sus últimos años, y en su lugar mostraba una mezcla de humildad genuina y determinación madura. Junto a él estaba Silvia, también transformada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su mirada transmitía una serenidad que no había visto durante la boda. Ambos salieron del coche con movimientos cautelosos, como si estuvieran aproximándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. «Papá», dijo Pablo cuando se acercó a la verja, «sé que no esperabas nuestra visita. Hemos viajado desde Valencia esta madrugada. ¿Podrías concedernos unos minutos?» Su voz había adquirido un tono diferente. Ya no era la voz del joven privilegiado que daba por sentadas las cosas. Era la voz de alguien que había aprendido a pedir favores, no a exigir derechos. Abrí la verja sin pronunciar palabra y los conduje hacia la terraza posterior, donde tenía preparado mi desayuno habitual. Café recién hecho, tostadas con aceite de oliva virgen y mermelada de naranja amarga que compraba en el mercado local de San Pedro de Alcántara. «Impresionante lugar, papá», comentó Pablo contemplando las vistas al mar y las montañas que enmarcaban mi nueva propiedad. «Se nota que has encontrado paz aquí. La paz se construye día a día, Pablo, igual que todo lo valioso en la vida». Silvia tomó la iniciativa con esa diplomacia natural que siempre había demostrado en situaciones tensas. «Don Esteban, antes que nada queremos que sepa que respetamos completamente su decisión de mudarse aquí
y comenzar una nueva etapa. No hemos venido a pedirle que reconsidere las ventas, ni a suplicar que nos devuelva lo que perdimos. Sus palabras me sorprendieron. Durante 4 meses había estado preparándome mentalmente para enfrentar eventuales súplicas desesperadas o intentos de manipulación emocional. Entonces, ¿cuál es el propósito de vuestra visita? Pablo respiró profundamente antes de responder, como si hubiera ensayado este momento durante días. Papá, vengo a pedirte perdón. No el perdón interesado de quien quiere recuperar algo perdido, sino el perdón genuino de un hijo que finalmente ha comprendido la magnitud de su error. Durante los siguientes 40 minutos, Pablo me relató su experiencia de los últimos 4 meses con una honestidad brutal que jamás había demostrado anteriormente. Había pasado 6 semanas buscando empleo en el sector de la construcción valenciana, enfrentándose por primera vez a la realidad de un mercado laboral que no le debía nada por ser el hijo de Esteban Morales. La primera entrevista fue con Construcciones Levante. Me explicó el director de Recursos Humanos, me preguntó por mi experiencia práctica independiente. Cuando le dije que había trabajado solo en la empresa familiar, me miró como si fuera un amateur completo. «Porque lo eras», respondí sin crueldad, pero con la claridad que la situación requería. Exacto. La segunda entrevista fue peor. En Edificaciones del Mediterráneo me preguntaron qué proyectos había dirigido autónomamente. La respuesta era ninguno. Siempre había tenido tu supervisión, tu red de contactos, tu reputación como respaldo. Silvia continuó el relato. Después de 2 meses sin conseguir trabajo, Pablo aceptó un empleo como aparejador junior en una pequeña empresa de Cullera. El salario era la 1/4 parte de lo que había considerado su salario natural en Constructora Morales. Pero fue la mejor lección de mi vida, papá, añadió Pablo con una convicción que reconocí como auténtica. Por primera vez tuve que demostrar mi valor profesional sin el apellido Morales como garantía. Tuve que ganarme el respeto de albañiles, electricistas, fontaneros que no me conocían de nada. ¿Y cómo fue esa experiencia? Humillante al principio, admitió Pablo. Durante las primeras semanas, algunos operarios me trataban con desdén porque percibían mi inexperiencia práctica. Pero gradualmente, trabajando codo a codo con ellos, aprendí cosas que nunca había valorado cuando las daba por sentadas, como que, por ejemplo, como el orgullo que siente un soldador cuando termina una unión perfecta, como la satisfacción de un albañil que nivela una pared impecablemente, como la dedicación de un capataz que se queda horas extra para asegurar que todo esté perfecto para el día siguiente. Por primera vez en meses vi en los ojos de Pablo algo que había estado ausente durante años, gratitud genuina hacia el mundo del trabajo que había sido su entorno desde la infancia, pero que nunca había valorado realmente. Papá, continuó Pablo, durante todos esos años en Constructora Morales, yo creía que mi posición era un derecho natural. Nunca entendí que era un privilegio extraordinario que tú me habías regalado. Nunca valoré los sacrificios que habías hecho para construir algo que yo pudiera heredar sin esfuerzo. ¿Y qué te hizo comprender esa diferencia? El frío de diciembre trabajando en una obra sin calefacción en Cullera. Las manos agrietadas por manejar materiales ásperos. La espalda dolorida después de 12 horas, supervisando cimentaciones. La preocupación constante por cumplir plazos con presupuestos ajustadísimos. Todo lo que tú viviste durante décadas para construir mi futuro y que yo desprecié en una sola frase. Silvia intervino. Don Esteban, Pablo llega a casa cada noche agotado físicamente, pero con una satisfacción que nunca había visto en él.
Ha aprendido el valor real del trabajo no solo como concepto abstracto, sino como experiencia vital. ¿Y ahora qué esperáis de mí? Pablo me miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Nada, papá. No esperamos nada. Solo queríamos que supieras que tus lecciones finalmente han sido comprendidas. Que el hijo que te falló el respeto ya no existe. Que he aprendido a valorar lo que realmente importa. Sus palabras resonaron en mi corazón con una autenticidad que no había escuchado en años. Después de escuchar a Pablo durante más de una hora, invité a mi hijo y a Silvia a almorzar en la terraza abajo, la pérgola de bugambillas que había plantado durante mis primeros meses en Marbella. Preparé una paella sencilla con ingredientes que había aprendido a seleccionar en el mercado local, mientras ellos contemplaban las vistas al Mediterráneo que ahora formaban parte de mi vida cotidiana. Durante la comida, la conversación adquirió un tono más relajado, aunque cargado de una emotividad contenida que todos percibíamos. Pablo me contó detalles de su trabajo actual, proyectos modestos de reformas residenciales, presupuestos ajustados al céntimo, clientes exigentes que pagaban facturas con cuentagotas. Era exactamente el tipo de experiencias que yo había vivido durante mis primeros años como empresario independiente. ¿Sabes qué fue lo más difícil, papá?, me preguntó Pablo mientras saboreaba la paella. Darme cuenta de que durante años había despreciado inconscientemente a los trabajadores que conocí contigo en las obras. Los veía como empleados que cumplían órdenes, no como artesanos que dominaban oficios complejos. Esa fue una de las lecciones más importantes de mi juventud, le respondí. Aprender que cada persona en una obra de construcción tiene conocimientos específicos que yo necesitaba respetar y comprender. Silvia añadió una perspectiva que me resultó particularmente valiosa. Don Esteban, yo también he cambiado durante estos meses. Antes veía el trabajo de Pablo como algo natural, como si el éxito empresarial fuera hereditario. Ahora entiendo que cada generación debe ganarse su propio lugar en el mundo. Después del almuerzo, mientras paseábamos por el jardín que había diseñado con ayuda de un paisajista local, llegamos al momento más delicado de la conversación. Pablo se detuvo junto al pequeño estanque donde había instalado una fuente de agua y me hizo la pregunta que había estado evitando durante toda la visita. Papá, ¿existe alguna posibilidad de que en el futuro podamos reconstruir nuestra relación? No hablo de recuperar la empresa o el apartamento, hablo de volver a ser padre e hijo. Su pregunta me conmovió profundamente, pero también despertó todas las reflexiones que había estado procesando durante estos 4 meses de soledad constructiva. Pablo, la relación padre e hijo nunca se rompió completamente. Lo que se rompió fue la relación basada en expectativas económicas y herencias automáticas. Esa relación era tóxica para ambos, aunque nos costara años reconocerlo. ¿Qué tipo de relación podríamos construir entonces? Una relación basada en respeto mutuo, donde tú seas Pablo Morales, el arquitecto que se está ganando su lugar en el mundo por mérito propio, y yo sea Esteban Morales, tu padre que te admira por tus logros personales, no por cumplir expectativas familiares. Durante los días siguientes, después de que Pablo y Silvia regresaran a Valencia, reflexioné intensamente sobre las posibilidades futuras de nuestra relación. Sus palabras habían demostrado una madurez auténtica, pero mi experiencia como padre me había enseñado que las transformaciones genuinas requieren tiempo para consolidarse. Una semana después, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. Llamé a Fernando Castro, mi abogado en Valencia, y le propuse una idea que había estado germinando en mi mente. Fernando,
quiero que explores la posibilidad de crear una pequeña empresa consultora, especializada en proyectos de construcción sostenible, nada comparable a Constructora Morales, sino algo modesto, enfocado en nichos específicos del mercado. ¿Estás pensando en volver al negocio, Esteban? Estoy pensando en crear una oportunidad para que Pablo demuestre si realmente ha aprendido las lecciones que dice haber interiorizado, pero con condiciones muy específicas. Durante las siguientes semanas desarrollamos un plan empresarial para Ecoconstructora Mediterráneo S.L., una empresa especializada en reformas de eficiencia energética y construcción bioclimática. El capital inicial sería de 150.000 €, una fracción microscópica de lo que había sido Constructora Morales, pero suficiente para crear un proyecto viable. Las condiciones que establecieran no negociables. Pablo tendría que demostrar durante un año completo su compromiso y competencia profesional trabajando como empleado en la empresa de Cullera. Solo después de ese periodo probatorio podría aspirar a una participación minoritaria en el nuevo proyecto, nunca superior al 30%. Además, le expliqué a Fernando, Pablo tendría que aportar capital propio equivalente al 10% de su participación accionarial. Quiero que sienta que está invirtiendo su propio esfuerzo económico, no recibiendo otra herencia gratuita. El 15 de abril de 2023, casi 6 meses después de la visita de Pablo a Marbella, le envié un mensaje detallando mi propuesta. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Papá, acepto todas las condiciones sin excepción. Sé que esta es mi última oportunidad de demostrar que he comprendido realmente las lecciones que la vida me ha enseñado. No te fallaré. Durante el verano de 2023, mientras Pablo completaba su año probatorio en Cullera, establecí mi residencia principal en Marbella, pero comencé a viajar regularmente a Valencia para supervisar discretamente los preparativos de Ecoconstructora Mediterráneo, no como el padre que controlaba cada movimiento de su hijo, sino como el socio mayoritario que verificaba la viabilidad de una inversión empresarial. En septiembre de 2023, Pablo completó exitosamente su periodo probatorio. Su jefe en la empresa de Cullera, un hombre llamado Vicente Ruiz, que no tenía idea de nuestra historia familiar, me proporcionó una evaluación profesional que me llenó de orgullo paternal. Don Esteban Pablo Morales ha sido uno de los empleados más dedicados y humildes que hemos tenido. Ha demostrado conocimientos técnicos sólidos, capacidad de liderazgo natural y, sobre todo, una ética de trabajo que muchos jóvenes arquitectos han perdido. El punto de octubre de 2023, exactamente un año después de la boda que había cambiado nuestras vidas para siempre, firmamos los documentos de constitución de Ecoconstructora Mediterráneo S.L. Pablo. Aportó los 15.000 € acordados, dinero que había ahorrado trabajando en Cullera, y adquirió una participación del 20% en la nueva empresa. Mientras estampaba mi firma en los documentos notariales, recordé las palabras que mi padre me había dicho décadas atrás. El respeto se gana, pero también se defiende, Esteban. Pablo había aprendido finalmente a ganar respeto. Yo había aprendido que defenderlo no significaba cerrar para siempre las puertas del perdón, sino abrirlas solo cuando ese respeto se había demostrado auténticamente. Hoy, mientras escribo estas líneas desde la terraza de mi chalet en Marbella, puedo afirmar que tomé la decisión correcta. A veces destruir lo que existe es la única manera de construir algo mejor. Pablo es ahora un hombre que valora lo que tiene, porque sabe lo que cuesta ganarlo. Y yo soy un padre que recuperó a su hijo precisamente porque tuvo el valor de perderlo cuando fue necesario. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like
Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos, M.